Este SUV compacto o crossover puede darte un consumo de entre 15 y 20 kilómetros por litro y puede ser tuyo por menos de 380,000 pesos mexicanos. Este es el nuevo Kia Sonet, que en este segmento y rango de precios, Kia lo vuelve a hacer. Y el principal problema que yo le veo para que Kia Sonet se convierta en el nuevo superventas está acá adentro. Y tiene que ver con el diseño, porque este es un diseño que se aparta un poco del lenguaje que Kia maneja en sus interiores desde hace tiempo. Te muestro. Las ventilas de aire acondicionado centrales ahora son verticales y grandes a los costados de los controles de la climatización. Activamos la climatización aquí y vemos que es digital. La pantalla queda volada aquí arriba y aún se mantiene por debajo de la línea del parabrisas para mejor visibilidad desde la posición del conductor. Modos de manejo y luego también otro botón para seleccionar los modos de tracción, así como el botón para activar la cámara. Esto, aunque no parece mucho, sí lleva tiempo acostumbrarse a esta nueva distribución y ubicación de los controles de Kia Sonet. Y eso puede ser que a algunas personas les cueste trabajo adaptarse al vehículo, pero puede ser que haya una luz al final del túnel. Kia Sonet tiene 1, 2, 3, 4 modos de manejo y además tiene 4 modos de tracción. Tracción normal, que es esta, tracción en nieve, lodo, arena. Un poco del funcionamiento del modo de tracción en lodo te lo voy a mostrar más adelante. Además, hay 2 modos de uso de la transmisión, drive regular, o si me muevo para acá, modo Sport con cambios tipo manuales. Estos ya son bastantes cosas para un SUV de un segmento y rango de precios accesible. Así que vamos a empezar con modo Drive normal, modo Eco y la tracción en normal. Todos los modos ecos en todas las marcas lo que hacen es dosificar un poco la respuesta del acelerador a favor de un mejor rendimiento de combustible. ¿A qué me refiero? Por más que le dé piquetes, me gusta porque acá sí está subiendo. Cualquier otra marca te gobierna muchísimo y los autos son más lentos en desplazarse. En el caso específico de Kia Sonet no es así. Sin embargo, si le doy suave, pulsos suaves al acelerador, sí se siente que está absorbiendo un poco del mal hábito. Luego tenemos el modo Comfort. Combina una respuesta, aquí se siente ya más divertida del acelerador, todavía sin ser brusco o impulsivo. Luego tenemos el modo de manejo Sport y aquí sí me encanta porque las revoluciones se van para arriba. Y Sonet quiere jalar con fuerza. Ok, rebasamos. Rebase contundente a 3100 metros de elevación. Modo Sport. ¿Para qué sirve el modo Sport? Para esto, para poder rebasar con contundencia, aún en condiciones difíciles. Luego tenemos el modo Smart. En el modo Smart, la computadora de Kia Sonet lo que hace es que si tú le das pulsaciones suaves al acelerador, Kia Sonet interpreta esto como que deseas ahorrar combustible y optimiza todo para ahorrar. Pero si necesitáramos rebasar, ponemos pata a fondo y el modo Smart entiende que necesitas máximo poder, así que se escucha que ruge el motor, se comporta como si estuviera en Sport y se pone en rojito. Aquí va alternando entre lo deportivo y lo ahorrador dependiendo de cómo sean tus hábitos. Además existe la posibilidad de poner modo tipo manual y aquí entra el Sport, pero cuando hago el cambio, por ejemplo a quinta marcha, ya cambia solito a Smart. Bajo a cuarta, revoluciono, bajo a tercera, revoluciono más, acelero a fondo, quinta marcha, séptima, ahorrando lo máximo de combustible. Y empieza ahora la bajada. De séptima puedo bajar a sexta, puedo bajar a cuarta y estoy frenando con motor. El modo tipo manual en la transmisión nos permite justo eso, revolucionar la máquina cuando queremos rebasar con fuerza o frenar con motor cuando necesitamos esa ayuda extra en un día lluvioso con un pavimento húmedo. ¿Para qué sirve el modo de tracción en lodo? Te estarás preguntando. Bueno, ahorita estoy en una pendiente pronunciada de subida, en un camino que se acaba de hacer lodoso por la lluvia. Si yo intento subir así nada más, llego a una parte del camino donde se me acaba el empuje y aquí ya se resbala, avanzo muy poco y me puedo quedar atorado. Pongo Drive, modo Sport, que es también tipo manual, meto primera, presiono el modo de tracción al lodo y una vez que estoy en lodo, empiezo a darle
impulsos al acelerador y Kia Sonet va a hacer su jale. Suena que resbala, pero entra el control de tracción acá arriba y agarramos. Va. La parte más difícil. La más empinada. Volanteamos. Y ya salimos. No parece la gran cosa, no es la pendiente más enorme del mundo. Y aún así, cualquier otro vehículo de este segmento y rango de precios que no tiene estos modos de tracción y modos de manejo que tiene Kia Sonet, no podría subir esa rampa lodosa y estarían atorados ahí un buen rato. En cuanto a sus rivales, este es el segmento B de SUVs compactas. Aquí encontramos propuestas de entrada como la famosísima Chevrolet Groove, el mismísimo Volkswagen T-Cross. Tenemos obviamente su hermana Kia Soul, que también es de este mismo segmento. Hyundai Creta también, si no me estoy equivocando. Si quieres meter Nissan Kicks, adelante, mete Nissan Kicks, aunque es un poco más grande. Peugeot 2008 cuesta un poco más cara. Suzuki Ignis y Renault Kwid son segmentos más pequeños. Así que este es el punto exacto entre ya te alcanza para comprarte algo un poquito más grande y además Kia con Sonet está ofreciendo muchísimas cosas. Por fuera la altura también se nota. Cuando me acerco a Sonet, nos damos cuenta que me llega casi a la altura del ojo, abajito, como el pómulo. El despeje libre al suelo también es generoso. Tenemos insertos para la luz direccional y de emergencia en el espejo y hay barras de porta equipaje verdaderamente útiles. Ahora, déjame te cuento sobre la luz al final del túnel del tema de diseño que mencioné hace un rato. Primero, portabotellas en la puerta y aquí hay un hoyito para llevar sombrillas o paraguas, vidrios eléctricos y espejos eléctricos, función de un solo toque para el vidrio del conductor. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza la agachamos un poquito. Para mí, lo que realmente salva este diseño es que es muy bonito. El marco de la pantalla se recorre hasta detrás del timón o volante, que dicho sea de paso, hay ajuste de altura, solo que no hay ajuste de profundidad. Otra cosa buena es el descansabrazos corredizo y el techo con quemacocos, aunque sí admito que me llevó un par de horas acostumbrarme a la nueva distribución de controles. La realidad es que este es un caso de diseño en el cual una vez que te acostumbras ya no vas a querer regresar a otras configuraciones. El volante es recortado en D y el clúster de instrumentos está enclavado con una pantalla digital y numeración digital también para el velocímetro, así como tacómetro, termómetro y medidor de combustible con agujas. Del lado izquierdo de la columna de dirección está la activación y desactivación de control de tracción, así como descenso en pendientes e inclinación de ángulo de luces de conducción nocturna. El freno de mano es de matraca. Hay un puerto USB-A, un puerto USB-C, toma corriente de 12 voltios y una bahía de carga inalámbrica para tu dispositivo móvil. Lo único que me hubiera encantado que fuera distinto es que los botones de modos de manejo y modos de tracción fueran rojos o algún color así como más llamativo, porque creo que estas dos son las características estelares de Kia Sonet, además del diseño más hermoso y actualizado. Ustedes y yo sabemos que Kia nunca escatima desde que llegó al país en seguridad. Encontramos 6 bolsas de aire en todas las versiones, además del ABS, el EBD, el BA, el IMSS, el ISTE, la NASA, la ONU, la OTAN, todas las siglas que quieras. Y además, en esta versión tope de gama ya incluye las famosísimas ADAS, las asistencias avanzadas de manejo que combinan los sensores con la cámara y radares que tiene el vehículo, que incluyen entre otras la asistencia de preservación de carril, que está tomando la curva y el timón o volante se mueve solo y ya tengo yo que asistir un poco más. Además hay asistencia de mitigación de colisión frontal, si me acerco al carro de enfrente. Ahí se prendió, alerta de choque dice. Otra cosa que me encanta de Kia Sonet es que ya cuenta con control de velocidad crucero con activación de un solo botón. Presiono aquí y ya se activa el control de velocidad crucero a 50 km por hora. Esto parece algo sencillo, pero en otras marcas tú tienes que presionar el botón de activación y luego presionar el botón para poner la velocidad a la que quieres ir. Eso sí, si quieres aumentarla, con este botoncito lo subes a 60. Además podemos activar y desactivar con el botón de abajo la asistencia de curvas.
Me gusta mucho la funcionalidad de Android Auto que tiene porque la pantalla se mueve con bastante soltura, bastante rápido para ser un vehículo de este segmento y rango de precios. Además que si necesitas puedes presionar y activar la cámara cuando tú quieras. Para entrar y salir de lugares de aparcamiento o estacionamiento difíciles, esto es una característica muy útil. Otra cosa que no termina de ser mi hit es que Kia quitó la perilla para el volumen, y yo como persona que nació en el siglo XX, a mí sí me gusta tener algo que agarrar para darle vueltas, sobre todo cuando voy conduciendo. Sin embargo, la solución es sencilla. La solución es que pues simplemente utilizas el control de volumen que se encuentra aquí en el timón o volante. La iluminación interior es halógeno y el quemacoco sí se abre, pero lo voy a cerrar porque está lloviendo. En cuanto al consumo, con buenos hábitos en terreno montañoso, sin usar el modo Sport, porque realmente si eres una persona normal no lo vas a necesitar, he logrado sacarle entre 15 y hasta 20 kilómetros por litro entre ciudad, carretera, montaña con curvas y pendientes pronunciadas a 3100 metros de elevación. Kia Sonet está a la venta el día de hoy en 3 versiones distintas y la versión y precio te lo he puesto en pantalla en lo que he estado diciendo todo esto, y con un precio inicial de abajo de los 380,000 pesos mexicanos por toda la seguridad, el buen manejo y el motor potente que tiene, ya se me hace una buena propuesta, aunque en mi opinión esta versión tope de gama que incluye las hadas es la que más vale la pena por su precio. El diseño en la parte delantera ya viene más unificado con el lenguaje de parrillas que encontramos en Kia en la actualidad. Tenemos luz de conducción diurna en este borde que va por el costado, luz de conducción nocturna full LED, así como faros de niebla aquí abajo. En la parte trasera también hay algunas cositas que vale la pena mencionar. Tenemos esta luz LED que va de costado a costado. También acá arriba hay una tercera luz de stop, limpiaparabrisas trasero, así como este bonito efecto como de diadema, este énfasis en el pilar C, lo cual me encanta. Se extiende hasta el alerón y nos da esta apariencia como de vehículo más deportivo. Ahora tenemos que recordar que este es un crossover o SUV del segmento B, y la distancia entre una rueda y otra determina el espacio que tenemos disponible tanto para pasajeros como para la parte de atrás, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿cuánto le cabe en la cajuela? La cajuela tiene cubierta de privacidad, cables para pasar corriente, esto ya casi no se ve en la actualidad, y los triángulos de seguridad. Y bueno, el fondo de la cajuela se extiende todavía hacia abajo, entre la cadera. ¡Oh, wow! ¡Wow! Sí, esto es muy inusual y muy sorprendente. Voy sentado erguido en el interior. Piernas cruzadas, sí, o sea, el espacio a lo ancho tal vez no es tan larguísimo. Sin embargo, la altura es muy buena. Y aquí, a un lado de mi cadera, todavía queda espacio en la parte baja. Bajamos aquí. ¡Wow! Los hombros van perfectamente. Todavía me queda este espacio de lado a lado. Este es un volumen de carga muy útil por lo alto y la profundidad. Además, los asientos se reclinan y quedan planos del respaldo, pero sí quedan más altos que el piso del maletero. Esto hace que el volumen de carga en Sonet sea muy, pero muy amplio. Ahora, como cereza del pastel, aquí abajo hay llanta de refacción con el gato, la cruceta y toda la cosa. ¿Y cómo se siente al manejar?, te estarás preguntando. Bien, la suspensión tiende a ser relativamente firme. Regularmente los vehículos de este segmento tienen amortiguadores que se sienten un poco más suaves. El problema de un amortiguador así es que a la hora de tomar las curvas, los vehículos tienden a ladearse, que es el famosísimo body roll, pero en Sonet no es así. También esto hace que cuando vayas cargado con 3 adultos, 2 menores y maletas, tu Kia Sonet se comporte muy bien en autopista, haciéndola un vehículo idóneo para viajes de alto kilometraje con la familia en carretera. La dirección siempre es suave y la puedes mover con 2 dedos. El timón o volante es bastante grande para un control superior. Además que las asistencias de tomar las curvas ayudan muchísimo. Si el espacio del maletero es generoso, ¿qué tan bueno o malo va a ser el espacio para los ocupantes de la segunda fila de asientos? Entra el pie, entra la cadera
y la cabeza casi libre perfecto. Desde aquí parecería que el espacio no es tan generoso. Sin embargo, esta es la posición central. Esta es la posición lateral. La posadera del asiento es alta y los pies los podemos estirar debajo del asiento delantero para que la rodilla vaya a la misma altura de la cadera y pueda ser muy cómodo. El respaldo está ligeramente inclinado y tenemos soportes para la cabeza. Además, arriba de mi pelona hay todo este espacio. Donde es más recortado el tema es aquí. Sí me quedan unos 10-12 centímetros libres. Si tú tienes una familia con personas de 1,80, van a caber aquí en esta parte de atrás. Y aquí tenemos un descansabrazos con un par de portavasos bastante bien ahí. Ahora acércate un momento. Aquí atrás podemos encontrar ventilas para la climatización que también son grandes, y más abajo una ranura de carga, y más abajo un par de puertos USB-C. Además que el ducto central no es tan alto, lo cual te permite subir un poco la rodilla para que la persona en la posición central no vaya tan incómoda. Definitivamente el mayor tema de espacio es a lo ancho. Se nota que Kia diseñó a Sonet para llevar 2 adultos atrás y un menor en la parte del medio. Además, el detallito más chido de todos es la ventanita aquí, que nos da una sensación de mayor amplitud a la hora de hacer viajes largos. El tapizado de los asientos es hecho en piel sintética, en un material que se siente bastante grueso y resistente, y además es micro perforado, y hay anclajes Isofix para la sillita de bebé. En general es lo alto y lo largo donde más Kia aprovecha el espacio a bordo de Sonet. Ahora nos queda la duda de cómo desempeñan el 0 a 100, pero no por mucho tiempo. Modo Sport, apagamos la climatización. 3, 2, 1, aceleración, sale. Ok. No hay derrape, no hay spin, el control de tracción sale muy bien, la computadora empujando con todo. 80, 90, 100 kilómetros por hora. Muchísimo control, muy buena estabilidad, buena aceleración. Y el frenado, hay un poco de saludo japonés, se inclina ligeramente hacia enfrente, pero no demasiado. En conclusión, si estás buscando el SUV compacto del segmento B y tener diseño vanguardista es imprescindible para ti, tanto por fuera como por dentro, si además quieres tener la mayor cantidad de modos de manejo, tecnologías de conducción, asistencias por su precio e incluso modos de tracción en un vehículo de menos de $20,000, con la tranquilidad de una marca que está muy bien posicionada en el mercado y que no escatima nunca en temas de seguridad, con un buen rendimiento de combustible, entonces mi gente, Kia Sonet es el SUV compacto del segmento B que necesitas en tu vida. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa las recomendaciones que te dejo aquí abajo, que estoy seguro que te van a encantar.